Episodio 20. Avanzando. Un silencio casi mortal invadía el laboratorio del Spider-Man con supervelocidad, donde el mencionado junto a los demás miembros de la Spider-Legión, más Bobby y Teresa, estaban procesando lo que Anna había dicho. Disculpe doctora Marconi, ¿qué acaba de decir? Preguntó Teresa a punto de tener una crisis nerviosa. Que usted, señorita Teresa, es una Parker. Repitió María con tono tranquilo, ya que sabía que esto era un tema muy delicado. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Susan tan sorprendida como el resto de los presentes, pero la respuesta vino de la misma Teresa. Yo sabía que era adoptada, mi padre, el agente Durán, me confesó en una carta, que se hizo cargo de mí, cuando mis padres biológicos cayeron en acción, misma razón por la que cerré tiro. Esto tomó por sorpresa a los arácnidos. Mis padres fueron agentes de Shield. Peter se preguntó en un pensamiento, cada vez más confundido. Un momento, ¿cómo comprobaremos que esto sea verdad? Preguntó la mole, que parecía tan, o incluso más perdido que los tres involucrados. Fue en ese momento que Kaine propuso una idea. Pues solo se me ocurren dos opciones, o vamos a hablar con May o vamos con Gil. Con esto todos se miraron antes de decir de forma unánime. May. Pero bueno, eso tendrá que esperar hasta mañana. Dijo Peter recordando que su tía aún tenía mucho trabajo en el refugio, y un asunto como este era muy delicado. Por ahora. Se giró para ver a Kaine y a Aretin, lanzándole unas llaves a este último. Es su turno de patrullar, así que es la ocasión perfecta para probar nuestra versión del vehículo fantástico. Y como eres nuestro piloto de pruebas, ve a divertirte. Los dos asintieron, con el de piel rocosa muy feliz. Sue, necesito que revises la información que Eva y Kaine consiguieron, avísame de cualquier cosa que consideres importante. La rubia asintió. Por último, Eva, Caitlin y Anna, llevaremos a Teresa a nuestra área de pruebas, veremos qué información podemos obtener de su poder, cualquier cosa que nos ayude a crear una cura. Después miro a su ex. E imagino que Bobby se quedará con Susan. La mencionada asintió. Por cierto, hermano, deberías llevarte a los niños. Dijo Kaine, haciendo que Peter recuerde que les había prometido que los llevaría a la zona de pruebas una vez terminaran su proyecto privado, ya que querían probar un invento en conjunto. Ese recuerdo lo hizo sonreír, antes de asentir con dirección a su hermano clon. Bueno chicos, andando. Finalizó, time skip. Un par de horas más tarde, nos encontramos en la ex base militar, que ahora al ser propiedad de Parker Industries, fue rebautizada como Sede para Investigaciones de Elevado Riesgo, o Spider, para abreviar. En este lugar vemos un laboratorio móvil, y a un lado de este, vemos a las científicas más brillantes de su empresa, monitoreando a Teresa a través de cámaras térmicas, y algunos microsensores, colocados en diferentes partes del cuerpo de la rubia, los cuales enviaban todos los signos vitales a una computadora, todo esto, mientras la recién descubierta Parker, tomaba diversos objetos, convirtiéndolos en bombas, que después lanzaba al aire, donde explotaban poco después. Mientras tanto a un costado vemos a Peter con sus hijos, estos últimos, terminando de ajustar algunas cosas en un extraño chaleco, el cual es de color azul, con lo que parecían ser mini discos, 2 en cada hombro, 4 en la espalda, 2 en el centro y los otros en la espalda baja, 2 más en la parte delantera a la altura del corazón. Otra cosa a destacar era una pequeña batería que Peter reconoció de un Spider-Bot dañado que estaba en su laboratorio. Dicha batería estaba ubicada unos centímetros por debajo del corazón. Está listo papá. Comentó Valeria, mientras su hermano mostraba el invento con orgullo. Excelente niños, ¿pero qué es eso? Preguntó Peter, ya que antes de llegar aquí, los mini Parker se rehusaban a revelar cuál era su proyecto, cosa que dejaba a los adultos bastante intrigados. En vez de decirte, mejor te lo mostramos. Dijo Franklin mientras él y su hermana corrían a tomar un maniquí masculino, mismo que estaba entre las cosas que Teresa tenía para explotar, y cargándolo entre ambos se alejaron un par de metros, colocando el maniquí y después colocándole a este su prototipo, antes de regresar a donde su padre. Señorita, ¿podría atacar al maniquí? Le preguntó el castaño de ojos azules, recibiendo un confuso asentimiento de la mujer, que tomó una pelota de tenis, misma que casi al instante se convirtió en una bomba. Rápidamente lanzó la pelota contra el maniquí. A simple vista no ocurrió nada hasta que la pelota estuvo a al menos medio metro de distancia. Repentinamente los pequeños discos en el chaleco brillaron de un tono azul, luego de la explosión, la cual por cierto no fue excesivamente grande, dada la poca cantidad de material que Teresa había transformado. Algunos de los
presentes pensaron que el chaleco de los niños no había funcionado, pero en realidad era todo lo contrario, ya que segundos antes de la explosión, una capa de energía apareció alrededor del maniquí protegiendo al mismo de cualquier daño, y ahora todos veían al maniquí completamente ileso. Sí funcionó. Gritaron ambos niños con euforía. Un campo de fuerza con sensor de peligro. Comentó Teresa bastante sorprendida, mientras observaba a los niños que corrían hacia su invento. Es impresionante, niños, pero ¿cómo hicieron para que el chaleco se activara tan rápido? Elogio / preguntó Eva, viendo a los mini Parker traer el maniquí, y Valeria explicaba. En un principio fue difícil, pero después de varias pruebas logramos recrear el poder de mi madre, pero a pequeña escala. Los adultos asintieron a la mini rubia, quien le cedió la palabra a su hermano. Para la parte de la activación nos inspiramos en papá, y algunas notas que la doctora Marconi nos proporcionó. Nos tomó bastante tiempo, pero ayer logramos crear nuestra versión del sentido arácnido de forma artificial. Esto sin duda dejó impresionados a los adultos. ¿O crearon un sentido arácnido artificial?, preguntó el dueño de Parker Industries, siendo el más sorprendido. Los niños asintieron felices, y Peter terminó abrazándolos para demostrar su orgullo, enterneciendo a las mujeres presentes. Después de eso las pruebas continuaron, ahora teniendo al maniquí como objetivo para Teresa, mientras que los niños observaban los datos que las 3 científicas estaban obteniendo de la nueva meta humana, al mismo tiempo que los pequeños veían los límites de su invento. Teresa estaba impresionada por lo que los hijos de su recién descubierto hermano crearon, inevitablemente preguntándose qué tan diferentes habrían sido sus vidas de haber crecido juntos. Saliendo de esa línea de pensamiento mientras estaba lanzando un boomerang cargado, la explosión finalmente terminó por superar el escudo de energía, ya que aparentemente la cantidad de energía requerida para crear un escudo corporal completo era bastante, por lo que la batería del chaleco ya no contaba con la energía necesaria, lo que hizo el escudo más débil, pero eso en lugar de desanimar a los pequeños, solo les dio un nuevo propósito, el cual era crear una mini batería más poderosa, para después realizar más pruebas. Vaya 47 kPa. Dijo Franklin sorprendido con la información que mostraba las recopilaciones de datos. Entonces, asomándose sobre el hombro de su hermano, Valeria vio los datos. Vaya, su nivel de Tauls es de 45. Dijo, a lo que Franklin agregó. Es igual que un plástico. En ese momento pareció tener una idea, así que la dijo en voz alta. Plastic. Entonces aplaudió y se rió. Genial, a la primera. Ante esto su hermana puso los ojos en blanco, antes de decir. No te esforzaste mucho esta vez, hermano. Esto culminó en una pequeña risa de los adultos. Por su parte, Peter se dio cuenta de que Teresa, quien aún estaba algo alejada, mostraba algo pensativo, al mismo tiempo que miraba cómo los hermanos jugaban, y sin saber si era su instinto de héroe, o su recién descubierto lazo de hermanos, el castaño caminó hasta estar junto a ella, quien al percatarse de su presencia dijo. ¿Sabes? Cuando era niña, siempre quise hermanos. Comentó con algo de gracia, ganando una pequeña sonrisa de rojivioleta, antes de que ella se tornara triste. Y ahora que descubrí que los tengo. Dejó que ese comentario quedara en el aire, mientras C miraba las manos, razón por la que Peter colocó su mano derecha en su hombro, esto como una señal de apoyo, algo a lo que ella solo le sonrió débilmente. Oye, encontraremos la forma de desactivar tus poderes. Entonces la giró para que lo mirara. Y después podemos tener una rara reunión familiar con nuestra tía, que estoy seguro que se emocionará al conocerte. La rubia asintió, su parte lógica diciéndole que eso sería muy difícil, pero otra parte, le decía que confiara en las palabras del castaño. Así que esto es tener un hermano. C dijo internamente antes de preguntar. Cuando encuentren cómo revertirnos, ¿te gustaría regresar a ser un humano normal? Peter la miró por unos segundos antes de llevar su atención al cielo. Si me lo hubieras preguntado antes de la materia oscura, te diría que sí sin duda, pero ahora, no cambiaría esta vida por una normal. Esto asombró a la menor, mientras la atención de ambos se centró en las científicas de Parker Industries, quienes les daban algunos consejos a los niños. Ya que de no ser por los poderes de araña, no habría conocido a personas como Caitlin, Sue, Anna, Eva, Kaine no existiría y muchas personas habrían muerto. Luego mostró su mano libre, haciéndola vibrar. Y gracias al rayo, tome un nuevo significado a las palabras del tío Ben, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Su mano se detuvo, y miró a su hermana, que parecía meditar esas palabras, como si, en la parte más profunda de su mente, se alojara un muy antiguo recuerdo que giraba en torno a esa frase.
Además, en una extraña forma, nos permitió reencontrarnos. Concluyó él, abrazando a la mujer, quien se sorprendió, pero nuevamente un sentimiento de familiaridad se hizo presente, agradeciendo internamente que el saco de su hermano fuera de un material inmune a su poder, así no tuvo miedo de devolver el abrazo. Luego de un rato Teresa regresó con las científicas, ya que Peter acababa de recibir una llamada de Susan. ¿Qué sucede, Sue?, preguntó el velocista. Peter, estoy revisando toda la información de Lee, y encontré algo que tal vez te interese. Según los registros de la ciudad, el año pasado, Martín compró algunas acciones a muy bajo costo en un centro de reciclaje. Pienso que no estaría de más echar un vistazo. Explicó la rubia a través de la llamada. Gracias, Sue, envíame la dirección, iré de inmediato, pero dime, ¿has logrado encontrar algo relacionado al aliento del diablo?, dijo preguntó el ojivioleta, a lo que la mujer respondió. Desgraciadamente, sí, y no te va a gustar. Ese tono de voz le dijo a Peter que la siguiente explicación no sería buena. El aliento del diablo es un proyecto de Oscorp, catalogado como GR-27, a grandes rasgos, es un medicamento que está destinado a acumular cualquier tipo de enfermedad genética. El arácnido pensó que eso no era tan malo, al contrario, que era algo bueno. Pero, dijo Susan con una pausa dramática, haciendo suspirar a Peter, siempre tenía que haber un pero. En su forma actual, imperfecta, está catalogado como arma biológica, porque mientras trata de curar el cuerpo, lo destruye. Peter hizo una mueca de disgusto ante esto, al mismo tiempo que a través de un mensaje recibía la dirección que le pidió a Susan. Vaya, toda esa información había en los archivos. Preguntó con impresión, algo a lo que la mujer invisible respondió. De hecho, la mayoría de la información llevaba a callejones sin salida, pero con lo poco cierto que había, logré encontrar la información en la base de datos de Otto. Esto tomó por sorpresa a Peter. Incluso muerto, nos estás ayudando, gracias Ock. Pensó mirando al cielo, antes de regresar su atención a la llamada. Gracias Sue, llama a Yuri, y dile que vaya al centro de reciclado, que lleve algunos refuerzos. Mi sentido arácnido me dice que ahí habrá algo fuerte. La madre de los mini Parker estuvo de acuerdo con eso. No hablando de Yuri, poco después de que se fueron, mandó un reporte sobre los demons capturados. Todos declaran que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. Esto confundió al padre de dos supergenios, que preguntó. Ok, ¿y eso qué significa exactamente? Aparentemente, es control mental, sacando a relucir la parte negativa de las personas. Ante esto el castaño lo meditó. Eso suena inverosímil, dijo ganando una risa de la mujer. Y eso viene de alguien que puede escalar las paredes a la velocidad de un rayo. Peter se rió ante esto, antes de que la rubia dijera. Bueno Peter, debo cortar, aún hay trabajo que hacer, por favor, ten cuidado. Pidió ella cortando la llamada. Time skip. 10 minutos más tarde, vemos a Spider-Man detenerse en el techo de un edificio justo a un costado de su objetivo principal. Vaya, tenía razón, murmuró Peter viendo que en el lugar había por lo menos 15 demons, y eso únicamente en el exterior. Será mejor hacer esto con cautela, murmuró antes de saltar, aterrizando sigilosamente en un poste de alumbrado, debajo del cual estaban dos demons. Es hora de la acción, pensó el arácnido antes de saltar, cayendo en medio de ambos criminales, a quienes tomó de la nuca, estrellándolos de cara al piso, destruyendo sus máscaras al mismo tiempo que los dejaba inconscientes. Bien, pensó, antes de apresarlos a ambos con telarañas. Entonces se dispuso a correr por todo el lugar, aprovechando su velocidad y el factor sorpresa para neutralizar a sus oponentes. Una vez hecho esto, un grupo de 5 patrullas llegaron al lugar. Spider-Man, dijo la capitana Watanabe bajando de la primera patrulla. Ya he asegurado la zona, dijo el arácnido. ¿Qué encontraste?, preguntó ella. Aún nada, pero me dirigía a una pequeña bodega en la parte de atrás. ¿Quieres venir?, respondió preguntó, recibiendo un asentimiento de la mujer, quien se giró para darles a sus hombres la indicación de poner en custodia a los demons, antes de comenzar a caminar en compañía de Spider-Man, quien le contaba cómo habían conseguido esta dirección. Cabe decir que la mujer estaba asombrada de saber que una habitación tan peligrosa estaba en un lugar como el refugio. Esto la hizo preguntarse qué encontrarían en las otras propiedades de Lee, cosa que los hizo decidir que enviarían Spider-Bots a revisar esas propiedades. Cuando finalmente
finalmente llegaron a la bodega. Naturalmente la puerta estaba cerrada, pero un simple tirón con algo de fuerza arácnida la desbloqueó, ambos quedando abrumados por lo que veían, ya que en esa habitación se veían los explosivos de la constructora de Fisk, las armas que habían robado del muelle, además de un mapa que señalaba las principales casas de campaña de Norman Osborn, además de algunos documentos. Bien, creo que necesitaré un equipo de limpieza especial, murmuró Yuri. Mientras tanto, a una cuadra del centro, podemos ver un vehículo negro, con 3 ocupantes, pero el que nos importa se encuentra sentado en la parte de atrás. Se trataba de Martin Lee, quien al ver a la policía en el lugar, gruñó antes de indicarle a su chofer que arrancara. Esto no está bien, murmuró para sí mismo, antes de girarse para ver a su segundo subordinado. Dile a Tom Biston, que es muy probable que Spider-Man vaya a verlo, y envíale refuerzos, quiero que esté listo, llegó la hora de acabar con la plaga de insectos.